Mateo 19:26. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Número 1. Mi hijo Ramiro siempre fue un hombre difícil. Desde pequeño, mostró un carácter rebelde, terco, como si dentro de él hubiera una guerra constante contra todo y todos. Pero lo que más me dolía era su rechazo hacia Dios. No siempre fue así. De niño, venía conmigo a misa, rezaba antes de dormir, hasta hizo su primera comunión con ilusión. Pero, con el tiempo, la vida lo endureció. Su padre murió cuando él tenía apenas 14 años. Fue un golpe brutal, y en lugar de acercarse a Dios en busca de consuelo, se llenó de rabia. Me decía que si Dios existía, no nos habría dejado solos. ¿Que si Dios era tan bueno, por qué permitió que su vida fuera un desastre? Desde entonces, su camino solo fue en picada. Dejó la escuela antes de terminarla. Se juntó con malas compañías. Se metió en negocios turbios. Yo lo veía venir, pero ¿qué podía hacer? Le rogaba que se alejara de esos hombres, que buscara un trabajo honesto, pero él solo me respondía con burlas. ¿De qué me sirve ser bueno, mamá? Mira a los que rezan todos los días, siguen igual de pobres. ¿De qué me sirvió a mí creer en Dios? Nada me ha salido bien. Intenté todo para acercarlo a la fe. Le hablaba de Jesús, colocaba estampas en su cuarto y dejaba una Biblia en su buró. Nada funcionaba. Me decía que todo eso era una tontería, que Dios era un cuento que la gente se inventaba para sentirse mejor. Pasaron los años, y su vida solo empeoró. Se casó joven, pero sus vicios y negocios sucios destruyeron su matrimonio. Su esposa se cansó de las noches en vela, del miedo de no saber si iba a regresar, de los rumores en el pueblo sobre las cosas en las que andaba metido. Se fue y se llevó a su hijo con ella. Ramiro no parecía afectado. Al contrario, se hundió más. Bebía más, pasaba más tiempo en la calle, y cuando regresaba a casa, era solo para decirme lo inútil que era rezar por él. Pero yo nunca dejé de hacerlo. Hice novenas, ayunos, le pedí a todos los santos por su conversión. Me arrodillé noches enteras, rogándole a Dios que no dejara que mi hijo muriera sin arrepentirse. Y luego, un día, le pedí algo. Sabía que jamás aceptaría usar un crucifijo, pero le rogué que al menos guardara un escapulario en su cartera. No tienes que hacer nada con él, solo llévalo, le dije. Mamá, no seas ridícula, bufó. Eso no sirve de nada. Hazlo por mí. Me miró, y por primera vez en mucho tiempo, vi ternura en sus ojos. Me amaba, eso lo sabía, aunque me lo demostrara a su manera. Está bien, pero ni se te ocurre pensar que esto me va a cambiar, me advirtió, antes de meter el escapulario en su cartera sin darle importancia. Yo no dije nada. Solo recé más fuerte. Los meses pasaron y nada parecía distinto. Hasta que llegó ese día. Guión bajo 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 gui. El pueblo era pequeño, y cuando alguien hacía algo fuera de lo normal, todos lo sabían. Esa mañana, la gente vio a Ramiro correr por las calles, como si lo persiguiera el mismo diablo. No era común verlo así. Siempre caminaba con ese aire de superioridad, como si nada en el mundo pudiera tocarlo. Pero ese día, tenía los ojos desorbitados, el rostro desencajado, como un animal acorralado. Lo habían visto discutir con unos tipos en un callejón. Se escucharon gritos. Luego, un disparo al aire. Y después, él echó a correr. Podía haber corrido a esconderse. A buscar refugio en la casa de algún amigo.
a desaparecer en los campos detrás del pueblo. Pero no lo hizo. Corrió directo al templo. La secretaria de la sacristía aún recuerda el momento en que la puerta se abrió de golpe y Ramiro entró gritando: «Necesito hablar con el padre. Por favor». Ella dudó. Nunca lo había visto pisar la iglesia, y menos con esa desesperación. Pero el sacerdote, que estaba en su oficina, escuchó el escándalo y salió. «Ramiro, hijo, ¿qué pasa?» «Padre, necesito hablar con usted. Es urgente». El sacerdote lo conoció su historia, conoció a su madre. No dudó en hacerlo pasar. Lo que hablaron dentro de esa oficina, solo ellos dos lo saben. Pero fueron apenas 5 minutos. 5 minutos que hicieron la diferencia entre la condenación y la redención. Ramiro salió del templo aún agitado. Corrió de nuevo, pero ya no parecía desesperado, sino con una especie de determinación en la mirada. Como si ya hubiera aceptado su destino. No alcanzó a llegar muy lejos. A tan solo 2 cuadras, los hombres que lo buscaban lo alcanzaron. Se escucharon disparos. Y el pueblo entero supo que su historia había terminado. Cuando me dieron la noticia, no supe cómo reaccionar. Siempre temí este día, pero nunca pensé que llegaría tan pronto. Lo llevamos al templo para su misa. Y entonces, el sacerdote me llamó aparte. «Señora, su hijo vino a verme antes de morir». «Lo sé», dije con dolor. «Venía huyendo». El padre negó con la cabeza. «No solo venía huyendo, señora. Venía a confesarse». Lo miré con incredulidad. Su hijo sabía que lo iban a matar. Y decidió que, antes de que eso pasara, quería ponerse en paz con Dios. Me faltó el aire. ¿Se confesó? Sí. Se arrepintió. Con lágrimas en los ojos me dijo que no quería irse de este mundo sin hacer las paces con Dios. Me pidió que rezara por él. Y me entregó esto. El sacerdote sacó de su bolsillo algo pequeño. Era el escapulario. El que yo le había dado meses atrás. En ese momento, todo el dolor que cargaba dentro cambió. No sé cómo explicarlo. Pero supe que Dios había escuchado mis oraciones. Ramiro pudo haber corrido a cualquier lado buscando salvar su vida. Pero corrió al único lugar donde podía salvar su alma. Ese, sin duda, fue el verdadero milagro. Dios nunca dejó de llamarlo. Y cuando llegó su última oportunidad, él respondió: «Mi hijo ya no está conmigo, pero sé que su alma encontró la paz». Y eso, para una madre que pasó toda la vida temiendo por la condenación de su hijo, es el milagro más grande que Dios me pudo conceder. Número 2. Yo ya estaba lista para despedirme de mi casa, de mi vida tranquila, de todo lo que conocía, pero Dios tenía otros planes. Me llamo Cecilia, soy de una pequeña ciudad en el norte de México, y lo que viví con mi papá, Alberto, fue algo que hasta el día de hoy me pone la piel de gallina. No fue solo un milagro, fue una lección de fe que cambió nuestra vida para siempre. Recuerdo aquel día como si fuera ayer, el olor a tierra mojada, el sonido de la lluvia golpeando el techo y la mirada de mi papá, llena de angustia pero también de una extraña calma. Él siempre fue un hombre de fe, pero en ese momento, incluso su fe estaba siendo puesta a prueba. Todo comenzó con la fábrica de tenis de mi papá. Él era un hombre trabajador, honesto y muy querido en el pueblo. La fábrica era su sueño, algo que había construido desde cero con mucho esfuerzo. Recuerdo cómo nos contaba, con orgullo, cómo había empezado con una sola máquina en un garaje y cómo, poco a poco, había logrado crecer hasta tener un negocio próspero. Pero un día, todo cambió. Era una tarde de lluvia intensa.
Yo tenía apenas 11 años, y recuerdo que mi mamá estaba preocupada porque el río que pasaba cerca de la fábrica estaba creciendo demasiado. Esa noche, el agua entró con una fuerza que nadie pudo detener. La fábrica se inundó por completo. Las máquinas, los materiales, todo quedó destruido. Mi papá llegó a casa con la ropa mojada y el rostro descompuesto. Perdimos todo, nos dijo. Pero eso no era lo peor. La fábrica no estaba asegurada, y mi papá tenía deudas con los proveedores, los empleados y hasta con algunos clientes que ya habían pagado por sus pedidos. En cuestión de días, pasamos de ser una familia estable a estar al borde de la quiebra. Mi papá intentó buscar soluciones, pero el dinero que tenía ahorrado no alcanzaba ni para pagar una pequeña parte de lo que debía. Los bancos no le querían prestar más dinero, y la gente comenzó a alejarse. Recuerdo las noches en que mi papá se quedaba despierto, mirando al techo, mientras mi mamá intentaba consolarlo. Yo no entendía mucho, pero sabía que algo muy malo estaba pasando. Un día, mi papá se encontró con Javier, un amigo suyo que también estaba pasando por un momento difícil. Javier era un hombre sencillo, pero en ese momento estaba desesperado. Su madre necesitaba una operación urgente, y le faltaban 50,000 pesos para pagarla. Alberto, si no consigo ese dinero, mi mamá podría morir, le dijo Javier con lágrimas en los ojos. Mi papá lo escuchó en silencio. Yo estaba cerca, jugando, pero me detuve a escuchar la conversación. Javier seguía hablando, he pedido ayuda a todos, pero nadie me ha podido prestar tanto. No sé qué voy a hacer. Entonces, mi papá hizo algo que nadie esperaba. Sacó el poco dinero que le quedaba, exactamente 50,000 pesos, y se lo dio a Javier. Toma, Javier. Con este dinero tú resuelves tu problema. Yo con eso no hago nada, pero al menos uno de los dos estará bien, le dijo. Javier se quedó paralizado. Alberto, es mucho dinero. No sé si te lo podré pagar. Mi papá solo sonrió y le respondió, ya veremos. Lo importante es que tu mamá esté bien. Esa noche, cuando mi papá nos contó lo que había hecho, mi mamá y yo nos quedamos en silencio. Yo no entendía por qué había dado ese dinero si nosotros también lo necesitábamos. Papá, ¿por qué le diste todo nuestro dinero a Javier?, le pregunté. Él me miró con calma y me dijo, Cecilia, si tú te ocupas de las cosas de Dios, Él se ocupará de las tuyas. Esas palabras se me quedaron grabadas, pero en ese momento no las entendí del todo. Esa noche, rezamos en familia como siempre, pero yo recuerdo pedir con mucha fe y miedo. Por favor, Dios, no dejes que nos quedemos sin casa y sin comer, decía una y otra vez. Unos días después, algo extraño sucedió. Mi papá estaba en la sala, mirando las cuentas y las deudas, cuando de repente sintió una paz inexplicable. Me contó que, en ese momento, escuchó una voz interior que le decía, confía, yo estoy contigo. Él no sabía si era su imaginación o algo más, pero esa sensación lo llenó de esperanza. Sin embargo, las cosas seguían siendo difíciles. Los proveedores comenzaron a presionar a mi papá para que pagara, y algunos empleados dejaron de creer en él. Un día, uno de ellos le dijo, Alberto, ya no hay solución. Mejor cierra la fábrica y declárate en quiebra. Esa noche, mi papá llegó a casa con el rostro desencajado. No sé qué más hacer, nos dijo. Antes de dormir, mi papá tomó un rosario que tenía en su mesa de noche y lo apretó con fuerza. Virgencita, si me escuchas, no permitas que mi familia sufra, murmuró. Al día siguiente, todo parecía normal. Mi papá salió temprano, y yo me quedé en casa con mi mamá. De repente, escuchamos pasos afuera. Era Javier, pero no venía solo. Traía consigo a varios amigos de mi papá. Alberto,
No podíamos dejar que te hundieras solo, dijo uno de ellos. Resulta que Javier había contado lo que mi papá había hecho por él, y la noticia se había corrido por el pueblo. Mucha gente se sintió conmovida y decidió ayudarnos. Entre todos, reunieron el dinero necesario para pagar las deudas más urgentes y rehabilitar la fábrica. Mi papá no podía creerlo. Esto es un milagro, murmuró entre lágrimas. Uno de los proveedores, que antes había sido muy duro con mi papá, se acercó y le dijo, Alberto, no entiendo cómo hiciste para salir adelante, pero esto no tiene lógica. Es como si alguien más estuviera ayudándote. Hoy, muchos años después, mi papá sigue siendo un hombre de fe. Tardó años en pagar todas sus deudas, pero nunca nos faltó nada. La confianza y la fe que mostró ese día no pasaron desapercibidas ante Dios. Él siempre me decía, Cecilia, si tú te ocupas de las cosas de Dios, Él se ocupará de las tuyas. Y ahora, por fin, lo entiendo. Número 3. Ese día vi algo que no puedo explicar, algo que me hizo cuestionar todo lo que creía, o mejor dicho, lo que no creía. Vi como un camión que iba a toda velocidad se detuvo de golpe, como si hubiera chocado contra un muro invisible. Y ahí, en medio de todo, estaba una anciana que debería haber muerto, pero no fue así. Lo que pasó después cambió para siempre la forma en que veo el mundo. Me llamo Martín García, soy de Saltillo, Coahuila, y lo que les voy a contar ocurrió hace unos años, en una tarde aparentemente normal. Iba caminando por la calle principal del centro, rumbo a mi casa después del trabajo. El tráfico era el de siempre, coches pasando, gente caminando, el ruido de los motores y los claxones de fondo. Nada fuera de lo común. De repente, vi a una anciana cruzar la calle. Era una señora de pelo blanco, vestida con un vestido sencillo y un chal sobre los hombros. Caminaba lento, con dificultad, usando un bastón. No parecía darse cuenta de que el semáforo ya había cambiado y que los coches empezaban a avanzar. Fue entonces cuando escuché el ruido de un motor acelerando. Un camión de carga, enorme, venía a toda velocidad por la avenida. El chofer, distraído o tal vez confiado en que nadie se cruzaría, no redujo la marcha. La anciana estaba justo en su camino. Mi corazón se detuvo. Quise gritar, avisarle, pero las palabras no salieron. Ella, dándose cuenta demasiado tarde, se quedó paralizada en medio de la calle. Vi cómo cerraba los ojos, como si supiera que no había escapatoria. Murmuró algo, no pude escuchar bien, pero después supe que fueron las palabras, Dios mío, en tus manos estoy. En ese momento, un hombre que estaba cerca de mí, un tipo alto con una camisa de cuadros, dijo en voz alta, esa vieja está loca, no ve que va a morir. Otros alrededor también empezaron a murmurar, algunos rezando, otros maldiciendo la situación. Pero nadie hizo nada. Todos estábamos paralizados, viendo cómo el camión se acercaba cada vez más. Yo mismo, la verdad, no soy creyente. Nunca he sido de ir a la iglesia ni de rezar. Siempre he pensado que las cosas pasan porque sí, sin más explicación. Pero en ese momento, algo dentro de mí deseó que hubiera algo más, algo que pudiera detener lo que estaba a punto de ocurrir. La anciana, en medio de la calle, levantó ligeramente las manos, como si estuviera entregándose a algo, o a alguien. No sé si rezaba, si pedía ayuda, o si simplemente aceptaba su destino. Pero ese gesto me impactó. Alguien a mi lado gritó, alguien haga algo. Otro respondió, ya es demasiado tarde. Yo solo podía pensar, ¿por qué nadie hace nada? ¿Por qué yo no hago nada? Pero era imposible. El camión estaba demasiado cerca. Justo cuando el camión estaba a punto de arrollarla, vi algo que nunca olvidaré. Una luz brillante, como un destello, apareció de la nada.
No sé cómo describirlo, era como si el aire mismo se hubiera encendido por un segundo. Todos alrededor nos tapamos los ojos, deslumbrados. Cuando la luz se desvaneció, esperaba lo peor. Pensé que la anciana ya no estaría ahí, que el camión habría seguido su camino como si nada. Pero no fue así. El camión se había detenido en seco, como si hubiera chocado contra un muro de piedra. El frente estaba completamente destrozado, el metal doblado y los vidrios rotos. El chofer, aturdido, salió tambaleándose del vehículo. Los pasajeros, aunque asustados, no tenían heridas graves. Y ahí, en medio de la calle, estaba la anciana. Estaba de pie, inmóvil, como en estado de shock. No tenía un solo rasguño. La anciana bajó lentamente las manos y murmuró algo que no pude escuchar. Luego, empezó a caminar hacia la acera, como si nada hubiera pasado. La gente a su alrededor estaba en silencio, sin saber qué decir o hacer. Nadie se movió por unos segundos. Todos estábamos paralizados, mirando el camión destrozado, al chofer confundido, y a la anciana que se alejaba tranquilamente. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Finalmente, alguien rompió el silencio. ¿Qué diablos acaba de pasar? Otros empezaron a hablar al mismo tiempo, todos tratando de entender lo que habían visto. El chofer, todavía temblando, dijo, no vi a nadie, solo sentí que chocaba contra algo, pero no había nada. El hombre de la camisa de cuadros, el mismo que había dicho que la anciana estaba loca, se quedó callado. Después de un momento, murmuró, esto no tiene sentido. Yo mismo no sabía qué pensar. Siempre he sido escéptico, pero lo que vi ese día no tenía explicación. No era algo que pudiera racionalizar o atribuir a la suerte. Desde ese día, no puedo dejar de pensar en lo que pasó. No soy religioso, ni siquiera sé si creo en Dios. Pero estoy seguro de que ahí pasó algo que va más allá de lo que podemos entender. La anciana se fue caminando, rezando en voz baja. Nunca supe su nombre ni a dónde iba. Pero su imagen, su calma en medio del caos, se quedó grabada en mi memoria. A veces, cuando paso por esa calle, me detengo un momento y miro el lugar donde todo ocurrió. No hay marcas, no hay nada que indique lo que pasó. Pero yo lo vi. Yo estuve ahí. No sé si llamarlo un milagro, pero sé que ese día, algo, o alguien, intervino. Y eso me hace preguntarme si realmente estamos solos en este mundo. Número 4. Lo que están a punto de escuchar cambiará por completo su idea del poder de la oración de una madre. He escuchado muchas historias sobre milagros, pero jamás imaginé que yo misma sería testigo de uno. No espero que todos me crean. Sé que habrá quienes digan que fue casualidad, que no hay pruebas, que todo tiene una explicación lógica. Pero aquellos que han pasado por el fuego de la desesperación, los que han sentido en su pecho el peso de un miedo insoportable, entenderán lo que estoy a punto de contar. Una madre puede sentir cuando su hijo está en peligro. Y aquella noche, yo lo sentí. Mi hija partió hacia Estados Unidos en busca de un mejor futuro para sus hijos. Sabía que el viaje era peligroso. Sabía que había riesgos. Pero como madre, aprendí a tragarme el miedo, a sonreír cuando el corazón llora, a bendecir el camino de los hijos aunque, por dentro, el alma se desgarre. Los primeros días recibía algunos mensajes. Nada detallado, solo lo básico. Mami, ya pasamos la primera parte. Vamos bien. No te preocupes, todo está bien. Pero el último mensaje llegó hace 5 días. Te quiero mucho, mamá. Después de eso, silencio. Intenté convencerme de que era normal. Tal vez no tenía señal. Tal vez estaba demasiado cansada. Pero mi corazón me decía otra cosa. Al principio, traté de no alterarme.
Le escribí mensajes cortos, preguntándole cómo estaba. Nada. Llamé varias veces, pero el teléfono sonaba sin que nadie contestara. Debe estar ocupada, me repetí. Pero mientras más pasaban las horas, más difícil era creerlo. Llamé a conocidos, a personas que viajaban con ella. Nadie sabía nada. Nadie la había visto. Fue entonces cuando sentí que el miedo empezaba a ahogarme. No podía comer. No podía dormir. En mi cabeza imaginaba todos los escenarios posibles. Accidentes, secuestros, que se haya perdido en el desierto, que no haya podido seguir. Me aferraba al rosario que tenía en la mesa de noche. Lo pasaba entre mis dedos como si con cada cuenta pudiera alejar la angustia, pero no lo lograba. El miedo no se iba. Porque una madre lo sabe. Y yo sabía que algo malo estaba pasando. Esa noche, el insomnio fue más fuerte que nunca. Caminé por la casa una y otra vez, sintiendo un vacío en el pecho que me hacía difícil respirar. En un momento, me detuve frente a una foto de mi hija con sus hijos. Su sonrisa. Sus ojos llenos de vida. ¿Dónde estaba ahora? ¿Estaba bien? ¿Me necesitaba? Me arrodillé. Las palabras salían de mi boca entrecortadas. Dios, protégela, no la abandones. Mi voz se quebró. No sé dónde está, no sé si está sufriendo, pero tú sí lo sabes, por favor, Señor, cuídala. Mis manos temblaban. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Algo en el ambiente se sentía diferente. No sé explicarlo. Como si alguien más estuviera en la habitación. Me aferré con más fuerza al rosario. No la dejé sola. El llanto ahogó mis palabras. No sé en qué momento me venció el cansancio, pero me quedé dormida con el rosario en la mano. Desperté con un sobresalto. Había un silencio absoluto. Un tipo de silencio extraño, como si la casa entera estuviera en pausa. Me froté los ojos, tratando de recordar qué había pasado. Fue entonces cuando vi la Biblia en el suelo. No cerrada. Abierta. Mi corazón latió con fuerza. Me incliné para recogerla y mis ojos fueron directo a un versículo. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Salmo 91, 11-12. El aire se sentía pesado. Mis manos temblaban al sostener la Biblia. Sentí un escalofrío en la nuca. No había viento. No había nadie más en la casa. Pero algo me dijo que esas palabras eran la respuesta a mi oración. Mi hija me contó lo que había pasado. El grupo avanzaba rápido. Demasiado rápido. El frío era insoportable. Sus piernas no respondían. Intentó seguirles el paso, pero se quedó atrás. Me detuve un segundo, y cuando miré de nuevo, ya no estaban. No había luces. No había rastros de pisadas. Solo arena helada y un silencio absoluto. La noche cayó. Cada bocanada de aire quemaba sus pulmones. Sus labios se agrietaron. Sus manos estaban tan frías que apenas podía mover los dedos. La desesperación la consumió. No me dejen aquí. Por favor. Pero nadie la escuchaba. Intentó caminar, pero cada paso era más difícil que el anterior. En algún momento cayó al suelo. Y ahí, con la nieve acumulándose en sus ropas, supo que iba a morir. Sus ojos se cerraron. Hasta que sintió unas manos fuertes sujetándola. Levántate. La voz era firme, pero cálida. Intentó abrir los ojos, pero su visión estaba borrosa. Sintió calor envolver su cuerpo. No puedes quedarte aquí.
El hombre la llevó a un refugio. La abrigó. La cuidó. Le dio agua y alimento. Pero nunca pudo ver su rostro. Estaba demasiado débil. Cuando por fin recuperó un poco de fuerzas, intentó preguntarle su nombre. El hombre sonrió y dijo: «Estoy aquí por las oraciones de tu madre». Mi hija se quedó en silencio. Cuando intenté buscarlo de nuevo, él ya no estaba. No había huellas en la arena. No había señales de que alguien más hubiera estado ahí. Solo el desierto y una sensación extraña en su pecho. Cuando mi hija terminó de contarme todo, las lágrimas caían por su rostro. Yo miré la Biblia una última vez. Y entonces lo vi. Una pequeña pluma blanca descansaba sobre la página de Salmo 91, 11-12. Un escalofrío recorrió mi piel. ¿Fue un milagro? ¿Fue un ángel? No lo sé. Lo único que sé es que mi hija está viva. Y que si alguna vez necesitas un milagro, recuerda esta historia. Número 5. Lo he contado antes, pero poca gente me cree. Algunos dicen que fue coincidencia, otros creen que mi mente quiso darle un significado especial. Pero yo sé lo que vi. Y cada vez que lo recuerdo, se me eriza la piel. Porque cuando el reloj se detuvo, supe que algo había pasado. Hablo de esto ahora porque hay cosas que no deben olvidarse. Hay momentos en la vida que nos marcan para siempre, y lo que ocurrió aquella noche en el hospital es uno de ellos. Si cierro los ojos, puedo regresar a ese instante con claridad, la luz tenue de la habitación, el murmullo de las máquinas conectadas al cuerpo de mi padre, el aire cargado de un peso invisible, y el tic-tac del reloj en la pared. Todo parecía normal. Pero no lo era. No después de lo que estaba a punto de suceder. Desde el principio, hubo algo que me pareció extraño, algo que no entendí hasta mucho después. Esa noche, mientras estábamos en la habitación del hospital, mi tía dijo algo en voz baja. A las 3 en punto, pediremos juntos un milagro. Su voz temblaba un poco, como si hubiera esperado ese momento toda su vida. Ella tenía mucha fe, yo no tanta. Para mí eso de la fe era como un recurso de la gente para no aceptar la realidad de algo, y cuando no resultaba como esperaban encontraban otro recurso religioso para justificar el por qué su fe no fue suficiente. Pero bueno, yo respetaba creencias y más en una situación así. Entonces no le di importancia en ese instante. Estábamos agotados, desgastados por días sin dormir, aferrándonos a cualquier esperanza. Pero ahora, cada vez que lo pienso, me pregunto si realmente sabíamos lo que iba a pasar. A lo largo del día, pequeñas cosas me parecieron fuera de lugar. Recuerdo haber sentido un escalofrío sin motivo mientras caminaba por el pasillo del hospital. También, una enfermera que me miró de una manera extraña cuando entró en la habitación de mi padre. ¿Todo bien?, le pregunté. Ella se sintió irritada, pero su respuesta fue inquietante. No se preocupe, todo está bien. No entendí lo que quería decir. Pero esas palabras se quedaron grabadas en mi mente. Pensé bien para usted porque para nosotros no. Mi padre llevaba semanas en coma. Los médicos ya nos habían dicho lo peor, prepárense, porque puede irse en cualquier momento. Habíamos pasado por todas las fases posibles, la esperanza, la negación, la rabia, la desesperación, pero esa mañana, el cansancio pesaba sobre todos nosotros. Mi madre sostenía la mano de mi padre como lo hacía cada día. Mi tía se persignaba en silencio. Mi hermano mayor miraba a la ventana sin decir nada. Todo iba normal, hasta que vi el reloj. Marcaba las 2:55 de la tarde. 5 minutos antes de pedir el milagro. Me quedé mirando la aguja de los segundos, esperando que avanzara. Pero sentí que algo estaba mal.
Un vacío extraño en el estómago, una sensación de que el aire en la habitación se volvió más denso. Pensé que era el cansancio. Y entonces, sonó el teléfono. Era una enfermera. «Vengan a la recepción», dijo con urgencia. Rápido es importante. En ese momento, traté de ignorarlo. «Es solo un reloj», me dije. Me levanté con el corazón latiéndome en la garganta y salí al pasillo. La enfermera nos miró con un rostro serio. «Los signos vitales están bajando», nos dijo. «No sabemos cuánto tiempo más aguantará. Podría ser cuestión de máximo un par de horas». Mi madre apretaba los labios. «No, él se tiene que recuperar», decía mi mamá una y otra vez. La enfermera bajó la mirada, sin responder. Regresamos a la habitación, y mi tía y madre hicieron lo único que podían hacer, rezaron el rosario de la Divina Misericordia. Para mí era algo extraño pues nunca lo había escuchado, pero intenté seguirlas. Mi madre susurró cada palabra con lágrimas en los ojos. Y uno a uno, los demás la seguimos. Pero yo no quería seguir rezando. Se me hacía un desperdicio de tiempo para pasar los últimos momentos con mi papá. No porque no creyera, sino porque tenía miedo. Miedo de que Dios no nos escuchara. Miedo de quedarme con la desesperación de no recibir ninguna respuesta. Miedo de lo que vendría después. Cuando terminamos la oración, sentí que alguien me miraba. Volteé y vi a la enfermera de cabello blanco, la misma que me había hablado horas antes. Se acercó y, en voz baja, me dijo algo que nunca olvidaré. «No es la primera vez que veo algo así. Tu papá está mejorando de una forma muy extraña. Iré por el doctor». Todos nos quedamos mirándonos en silencio por unos segundos. Mi tía, sin decir otra cosa, siguió con la oración, pero con un llanto de que sabía que la Virgen estaba actuando. Yo empecé a rezar con ellas como si fuera el hombre con más fe en el mundo. El doctor llegó cuando ya habíamos terminado con la oración. El doctor llegó y revisó a mi papá y volteó a ver a mi madre para decirle: «No sé a quién le rezaron, pero esto se puede considerar realmente un milagro». Recuerdo que todos nos abrazamos con mucha ilusión y volteé a ver el reloj y se había quedado parado en las 3 de la tarde en punto. Lo comenté en voz alta y mi tía dijo que era un milagro de la Divina Misericordia. Han pasado 9 años desde ese día. Mi papá aún está con nosotros. Es verdad que le quedaron algunas consecuencias, sobre todo motrices, pero es un hombre feliz. Ahora yo rezo casi todos los días el rosario de la Divina Misericordia y el reloj que se detuvo a las 3 de la tarde lo tenemos en casa en la habitación de mi papá. Los doctores nos permitieron traerlo con nosotros a cambio de dejarles uno que sí avanzara. ¿Fue solo una coincidencia, o fue la prueba de que alguien escuchó nuestra oración? Gracias por acompañarnos en Regalos de Dios. Los milagros existen, y cada historia nos recuerda el poder de la fe. Gracias a Mauricio Rosales de Morelia, Michoacán, por compartir con nosotros su hermosa experiencia. Si tú también has vivido un milagro o conoces un caso similar, compártelo en los comentarios. Queremos que este canal sea un espacio donde juntos celebraremos los regalos de Dios. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir descubriendo testimonios que nos llenan de esperanza. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Rodrigo y deseo que Dios te bendiga.